¿La ley únicamente para Israel? Dios dirigió la ley en primer lugar a su pueblo elegido. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Éxodo 19:3. Sus raíces se remontan hasta un hombre llamado Abraham, cuya familia se convirtió en una tribu que a su vez se transformó en nación. La familia, la tribu y la nación fueron escogidos por Dios no por cualquier atractivo que pudieran tener, sino simplemente porque Dios los amaba. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Deuteronomio 7:8. Pero Dios también tenía un magno propósito. Dijo a Israel que a través de ellos se mostraría al mundo y que millones serían bendecidos por ellos. De hecho, Dios dijo a Israel que se mostraría a sí mismo de dos formas. Por sus palabras mostraría su naturaleza santa a través de la obediencia que esperaba de su pueblo elegido, y por sus hechos demostraría su odio al pecado y su compasión por el pecador. Dios estaba hablando al pueblo que había elegido, a aquellos que había llamado de entre el mundo para ser su preciado tesoro. Deuteronomio 7:6. Debido a que Dios estaba hablando a los judíos en esta gran relación de leyes, hay muchos que dicen que estas leyes nada tienen que ver con los que no son judíos hoy en día, ni siquiera con los cristianos. Esta era la ley de los judíos y ahí debe terminar. Pero consultemos de nuevo Éxodo 19:5 y 6. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Advirtamos estas frases: mi especial tesoro, un reino de sacerdotes, gente santa. Esas palabras son significativas porque tienen su exacta correspondencia en Primera de Pedro 2:9-10. Dios a través de Pedro no está escribiendo a los judíos, sino a la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. De modo que Dios habla de la misma manera a la iglesia cristiana que a los judíos. Esa es la razón por que la iglesia se describe como hijos según la promesa. Romanos 9:8. En otras palabras, estos mandamientos son los que se espera de las personas que pertenecen a Dios, sean quienes sean y estén donde estén. No obstante, y más importante aún, Dios no tiene una ley para su pueblo y otra para el mundo. ¿Qué gobierno redacta un código de leyes para los que las cumplen y otro más permisivo para aquellos que las quebrantan? Entonces, ¿por qué deberíamos esperar que el Dios Santo y Soberano del universo creara un código de leyes para su pueblo y otro patrón inferior, o ningún patrón en absoluto para todos los demás? Aprobé mi examen de conducir con un todoterreno 4x4. Estaba viejo, abollado, sin señalización mecánica, y debía accionar el doble embrague para cambiar las marchas. Aún en aquellos tiempos ya había algunos automóviles elegantes en circulación, con muchas lucecitas y marchas automáticas.
Era difícil conducir aquel todoterreno y parecía injusto que se me exigiera el mismo nivel que a mi compañero que se examinaba con un reluciente modelo nuevo de principios de los 60. Pero mi examinador no hizo ninguna concesión. Tuve que aprender las mismas normas de circulación que el otro, obedecer las mismas reglas y conducir con la misma precisión. Aparentemente a nadie se le pasó por la cabeza bajar el nivel para los conductores de trastos. Sin embargo, tomemos un ejemplo del Nuevo Testamento. Tanto Pablo, Efesios 5, como Pedro en 1 de Pedro 3 describen las relaciones familiares. Es evidente que tienen en mente a la familia cristiana, pero ¿no significa nada para todas las familias? Por supuesto que sí. Si la familia cristiana debe ser el modelo para todas las familias, la ley del Antiguo Testamento para Israel era igualmente el modelo para el mundo pagano idólatra que les rodeaba. Este es precisamente el razonamiento de Dios en Deuteronomio 4, del 5 al 8. Cuando las naciones oigan las leyes de Dios, concluirán que ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, y envidiarán los estatutos y decretos de Israel. Debemos aceptar que, habiendo revelado tan buenas leyes a las demás naciones a través de Israel, Dios no tuviera ningún interés en que esas naciones obedecieran o no esas leyes. Estas no son simplemente las mejores leyes que Dios ha revelado, sino las únicas. Sería bastante extraño que el Creador fuera indiferente a que la mayor parte de la humanidad no cumpliera la única ley que ha dado. Juan el Bautista condenó a Herodes Antipas por su adulterio, Mateo 14:4, y Pablo discutió con el gobernador Félix de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Hechos 24:25. Porque el rey judío y el gobernador romano estaban ambos bajo la ley moral del Dios Santo. No debería haber ninguna duda sobre que el propósito de Dios en estos mandamientos es su aplicación a todo el mundo y no solo a Israel. Esas son las instrucciones del Creador. Cuanto más compleja es una máquina, más detalladas serán las instrucciones, y no hay nada más complejo en el universo conocido que una vida humana, física, mental, emocional y espiritualmente. A veces se argumenta que los mandamientos son simplemente parte del pacto exclusivo con Israel y que, por tanto, son principalmente leyes ceremoniales, como hemos visto, que terminaron con la llegada de Cristo. Eso suena bien hasta que leemos Deuteronomio 31, 12-13. Moisés dio las leyes a los sacerdotes y ancianos de Israel y ordenó que cada 7 años, durante la fiesta de los tabernáculos, la ley debía ser leída a todo Israel. Sin embargo, Moisés añadió entonces: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. La próxima frase es aún más significativa. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra. Sus hijos se refiere a sus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. No se dice nada sobre su conversión al judaísmo o su entrada en el pacto. Cabe suponer que seguían siendo extranjeros, pero debían aprender a temer a Dios. ¿Y cómo? Aprendiendo los mandamientos del Dios de Israel. Este pasaje en Deuteronomio 31 es decisivo contra los argumentos de que los mandamientos son exclusivamente para Israel. Muestra el cuidado por las naciones, y ese cuidado comienza con la esperanza de que escucharán la ley. El negar el conocimiento de la ley a las naciones es tan malo como negarles el Evangelio.
Puede ser comprensible que para los grupos de personas recién alcanzados empecemos la traducción de la Biblia por el Nuevo Testamento, pero es insostenible que frecuentemente nos quedemos ahí. Por tanto, Dios establece estas leyes en un terreno común para ser cumplidas por creyentes e inconversos, pero con una diferencia: espera que los cristianos las cumplan y les proporciona toda la ayuda necesaria para ello. Le ha dado a los cristianos nueva vida y ha puesto el Espíritu Santo en sus vidas, de forma que cuando pone estas leyes ante los cristianos espera que sean cumplidas. Por otro lado, Dios manda al mundo cumplir estos 10 mandamientos, pero sabe que no lo hará. No esperemos que una cabra cante el Mesías de Händel. Es incapaz de hacerlo. Tampoco espera Dios que los no cristianos sean capaces de cumplir sus leyes. Pero, mientras que la cabra nunca fue creada para ser una soprano, la raza humana sí fue creada para guardar la ley. No culpamos a la cabra por su pobre interpretación del Mesías, pero Dios sí juzgará a los hombres y las mujeres por su desobediencia a la ley. Fuimos creados con la capacidad de cumplir la ley, pero por nuestra deliberada desobediencia nos convertimos en transgresores de la ley. Cristo y la ley. ¿Qué dio a entender Jesús cuando dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. La palabra cumplir básicamente tiene 2 significados. Puede bien significar que ha venido para completar lo que faltaba en el sentido de acabar un trabajo sin terminar, o puede significar que llevará a cabo la ley perfectamente, en el sentido de obedecerla y cumplir su propósito. Nuestro Señor utiliza la misma palabra en Mateo 3:15 en su bautismo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Su respuesta a Juan el Bautista significaba: debo llevar a cabo todo a la perfección, y el bautismo es una de esas cosas. Algunos sostienen que la palabra simplemente significa que vino a cumplir todas las leyes para que cuando creamos en Cristo para nuestra salvación seamos liberados de todas las obligaciones de la ley. Pero eso haría innecesario el resto de la declaración, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 18, 19. ¿Cómo iba a decir que nada de ella iba a desaparecer si era exactamente eso lo que él había venido a hacer? ¿Y cómo debemos guardar cada parte de la ley y enseñar a los demás a hacer lo mismo si de hecho no tenemos nada que guardar? Consideremos de nuevo a la palabra cumplir. En Romanos 13:9, Pablo nos ofrece un compendio de la ley de Dios para decirnos a continuación que todo se resume en la palabra amor. Llega a la misma conclusión en Gálatas 5:14, porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Significativamente, la palabra traducido como resume en Romanos 13 y cumple en Gálatas 5 es la misma palabra empleada por nuestro Señor en Mateo 5:17. La comprensión más natural de este versículo es que toda la vida de Cristo es un resumen de obediencia a la ley de Dios. Cuando llegamos a una aplicación difícil en nuestra sociedad moderna, debemos preguntarnos: ¿cómo habría obedecido Cristo la ley en este aspecto? Este es el sentido en que nuestro Señor utiliza la palabra aquí en Mateo 5:17.
Vino a llevar a cabo la ley en su vida a la perfección para que la ley no tuviera ningún poder sobre él. La vivió perfectamente y enseñó a la gente a obedecerla. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo de este pasaje de Mateo 5: advirtamos cuán cuidadosamente guardaba nuestro Señor la ley. La obedeció hasta el detalle más minúsculo. No solo eso, enseñó a los demás a amar la ley y se la explicó, confirmándola constantemente y defendiendo la absoluta necesidad de obedecerla. Eso es exactamente lo que Cristo hizo. Pero cuando la gente fallaba, les enseñó a arrepentirse y aceptar el perdón. Esa es la razón por que trató a la mujer adúltera de la forma en que lo hizo. No le dijo, no importa cómo vivas, sino que al contrario dijo, vete y no peques más. Cuando el Señor concluyó, ni yo te condeno, no estaba detrayendo de la ley. Al referirse al pecado demostraba que sí importa. La mujer estaba condenada y bajo el juicio de Dios, pero Cristo le ofreció el perdón. Dios había hecho exactamente lo mismo con el rey David tras su doble pecado de adulterio y asesinato. Segunda de Samuel 12. Cristo no suavizó los requisitos de la ley, pero moderó su castigo con misericordia. Debemos tener todo esto muy claro. La justicia de la ley es esencial para llegar al cielo, así que cuando un joven preguntó a Cristo qué debía hacer para heredar la vida eterna, nuestro Señor respondió inmediatamente: tú conoces los mandamientos, obedécelos. Lucas 18 del 18 al 20. Sobre esa frase y sobre esa base, todos fracasamos. Y esa es precisamente la razón por que Cristo vino a morir. Obedeció la ley perfectamente y la salvación se ofrece sobre la base de la perfecta justicia de Cristo ante la ley. El propósito de su muerte era pagar el castigo por nuestro pecaminoso fracaso en el cumplimiento de la ley. Hace algunos años alguien pagó generosamente para que las máquinas franqueadoras del servicio de correos llevaran este mensaje a miles de hogares. Cristo murió pagando por nuestros pecados. No dudo que fuera bien intencionado, pero estaba mal escrito. El gerundio pagando lo hacía sonar como un trágico accidente. Cuando leemos el encargado del Cabresante murió llevando una cuerda al marinero que se ahogaba. Sabemos que morir nunca fue la intención del aspirante a socorrista. Eso no es lo que ocurrió en el caso de nuestro Salvador. Su propósito era morir. El mensaje debería haber dicho: Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Era la única manera. En cualquier caso, el hecho de que Cristo viniera para liberarnos del castigo de la ley no significa que viniera a liberarnos de sus exigencias de justicia. Guardó la ley y así debemos hacerlo nosotros. Toda la ley es nuestra, cada parte de ella. En realidad, es un gran privilegio estar bajo la ley. No para nuestra salvación, porque eso es imposible, pero sí para la justicia que agrada a Dios. La ley de Dios nunca perecerá porque ahora está escrita en el corazón de los cristianos. Jeremías 31:33. O como dice el salmista: y andaré en libertad, porque buscaré tus mandamientos. Salmo 119:45.